¿Es posible? ¿Se puede aumentar el sueldo mínimo? Quienes rechazan esto sin que se hayan tomado en cuenta el contexto actual es el gremio empresarial. Pero hay que tener en cuenta una serie de factores para ver si se puede viabilizar justamente un aumento de la remuneración mínima vital. Vamos a conversar con el economista Jonathan Vázquez, a quien le damos la bienvenida para que nos ayude a entender si es que eso no es posible, el aumento del sueldo mínimo vital. Jonathan, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Jack, ¿cómo estás? Un gusto poder estar contigo. A ver, Jonathan, el ministro habla una vez más de un posible aumento del sueldo mínimo vital. ¿Eso se puede hacer realidad? ¿Qué factores hay que tener en cuenta y si el contexto actual amerita precisamente de un aumento de la remuneración mínima? Ok, sí, a ver, de que se puede implementar la medida, se puede. La cosa es preguntarnos si se debe implementar la medida, ¿no? Ajá. Estamos en una etapa del año donde buena parte de las empresas ya han concluido su programa de planificación para el año 2025 con determinados costos, gastos, con determinada carga laboral y un incremento de sueldo a estas alturas del partido podría implicar pues un desfase sobre lo que ya se había presupuestado para el año que viene. Ahora, sobre los factores que deberían considerarse, ¿no? Para poder o no poder incrementar el sueldo fijo, yo diría principalmente, ¿no? Uno es, ¿qué pretendo conseguir con esto? ¿No? O sea, ¿cuál es esta gran masa a la cual pienso impactar? Porque si estoy tomando esta medida para, digamos, beneficiar a todos esos trabajadores que actualmente solamente reciben el sueldo mínimo, debemos entender que esta medida se enfoca en el sector formal, ¿no? En la economía formal del país. Y esa economía formal del país no es el gran motor que tiene el país, porque nuestro país justamente tiene un problema de informalidad. Entonces, más bien, empresas micro, pequeñas empresas, ¿no? Van a verse desmotivadas a formalizarse porque los costos de la formalización son cada vez más altos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? Debemos considerar que una medida como esta, ¿no? Tiene varios puntos de impacto, ¿no? Y si finalmente se llega a ejecutar, ¿de dónde va a salir el dinero para el incremento? Lo vamos a trasladar, las empresas van a trasladar este incremento de costos y gastos directamente en el precio, lo va a pagar el consumidor, se van a realizar ajustes en la calidad del producto que se está vendiendo, del servicio, de la posible postventa que pueda haber, se retira un poco eso para compensar la subida de los sueldos que se tienen que dar, ¿no? Hay distintos factores que Y, se pueden considerar a la y, hora de tomar una medida como esta, ¿no? y ahí hay riesgo del desempleo, es decir, cuando las empresas, las pequeñas, las medianas, no pueden hacerse cargo con el sueldo para sus trabajadores, de que simplemente los despidan y hay un riesgo de desempleo. Hay un riesgo de que esa empresa vuelva al camino de la informalidad. O sea, al fin y al cabo hay una necesidad en el mercado por el cual esta empresa opera, ¿ok? Ajá. Entonces tiene una necesidad que está satisfaciendo, ¿ok? Y necesita trabajadores a un determinado nivel de costo para poderlo hacer al precio que ahorita vende en el mercado, ¿ok? Entonces, si la barrera del costo estaba en este nivel, pero tú agarras y la subes, ¿no? Y quieres mantenerte formal, tienes que ver cómo asumes ese costo. Pero si no estás en la capacidad de asumirlo, probablemente vas a tener que pasar al mundo de las sombras, como se dice coloquialmente, ¿no? Ya, pero con Pedro Castillo, por ejemplo, un gobierno bastante cuestionado por hechos de corrupción, pero sin embargo se llegó a subir el sueldo mínimo vital. ¿Y cuáles han sido las consecuencias después de ese incremento del sueldo mínimo? Ok, es que lo que pasa es que ya en este momento, ¿no? O sea, siempre impacta al inicio, ¿ok? Ajá. Cuando sobre todo es una medida que no tiene un sustento técnico o no ha sido conversado con los demás actores, como se está haciendo ahorita, ¿no? Para llegar a un acuerdo, a un punto en común, ¿ok? Pero
la cosa es justamente cómo se implementa y en qué momento se hace, ¿no? Como te Ajá. decía al inicio, ¿no? Ahorita estamos en un momento en el cual estamos cerrando el año, ¿no? Ya. Ya las empresas tienen presupuestado el año que viene y su actividad, ¿no? Y se da este cambio de fichas, todavía sin el acuerdo, sin el respaldo técnico y sin el acuerdo con la Sociedad Nacional de Industria y los demás gremios de empresarios y también el gremio de trabajadores, evidentemente, ¿no? Simplemente se está ejecutando una medida sin mayor respaldo ni solidez, ¿no? Y eso Ajá. también de cara al mercado o de cara a los inversionistas, de cara a los demás jugadores del mercado, es una señal que demuestra lo débil que puede ser nuestro sistema, ¿no? Simplemente, oye, aprueba una medida como esta, ¿no? En cualquier momento te pueden cambiar las reglas de juego y las inversiones que se realizan planificadas en un contexto de costos y gastos estables, ¿no? Ajá. Ahora, factores a tomar en cuenta es la inflación, la productividad. ¿Cómo estamos en estos temas? ¿Hay inflación o no hay inflación? ¿Se ha ido estabilizando el país? ¿Cómo está la productividad? Como para que se pueda pretender el incremento de la remuneración mínima vital. Ujú. Con respecto a la inflación, o sea, hemos pasado por un periodo inflacionario hasta hace unos años que superó inclusive un máximo de 2 dígitos, ¿no? Pero en este momento ya estamos con una inflación bastante controlada. En ese Ajá. sentido también el BCR, ¿no? Siempre es destacado, no solamente por la estabilidad que le da a la moneda, sino también a nivel internacional por justamente el desempeño que tiene comparado con otras economías, ¿no? La moneda peruana es una de las monedas más sólidas en Latinoamérica, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? El tema que me preguntabas era, Jack, disculpa. Sobre la productividad, ¿no? O sea, Claro, ajá. ok. Y por el otro lado tenemos el tema de cuánto me rinde el trabajador, porque al fin y al cabo las empresas invierten, ¿no? En talento para que puedan producir, ¿no? La oferta que dan al mercado. Entonces, yo les voy a pagar más mediante un incremento de sueldo que los va a convertir en más productivos. Ellos en este momento están alcanzando los niveles de productividad que se esperan obtener para el desempeño de los negocios y de las empresas en las cuales están trabajando, ¿no? Y es ahí donde cada negocio, cada sector, ¿no? Debe comenzar a medir cuál es este desempeño, cuáles son los indicadores que debo tener por todos estos trabajadores, ¿no? Y el desempeño que viene a reflejar la productividad, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no me acompaña la productividad y solamente tengo un incremento del costo, estoy golpeando directamente al margen, a las ganancias de la empresa. Ajá. Entonces, estamos cerrando el año y consideras no es el momento exacto o más adecuado como para poder hablar de un incremento del sueldo mínimo vital. ¿Cuándo debería de ser ese tiempo propicio como para poder discutir y aprobarse el incremento? Yo creo que la ventana estuvo abierta hasta septiembre, octubre, ¿ok? Del presente año, Ajá. ¿no? Pero ahorita inclusive todavía seguimos en mesa de diálogo con las distintas partes y los distintos equipos técnicos para llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, si queríamos hacer un cambio, digamos, responsable, en consenso, con el sustento técnico, ¿no? Y que, digamos, pueda ser planificado y presupuestado en los negocios formales a los cuales se va a impactar, ¿no? Yo creo que esto debió haber sido entre septiembre y octubre del presente año, ¿no? Ujú. Ahora, ¿y de qué depende? De la cantidad para aumentarse, ¿no? Digamos, de pronto aprueban el incremento de la remuneración mínima vital. ¿De qué depende de hasta cuánto se debe de aprobar? Porque hay que recordar que incluso la CGTP solicitaba no un incremento de 50, de 100 ni de 150 soles, sino que de los 1.025 pase a más de 3.000 soles el sueldo mínimo vital. Sí, lo que dice la CGTP va en línea con respecto a la canasta básica, Ajá. ¿no? Que es que el sueldo mínimo debería acercarse hasta llegar a el monto de la canasta básica. Pero hay un indicador adicional, ¿ok? Que el INEI nos ofreció el año pasado en un estudio que hizo, que es el sueldo promedio, ¿ok? El sueldo promedio, independientemente de que si tú eres un trabajador formal o informal, ¿cuál es el sueldo promedio
de una persona que trabaja en el Perú. Y ese monto está en los 1.500. Ese monto está por encima del sueldo mínimo, ¿no? Eso quiere decir que en promedio una persona que trabaja en una empresa que está formalizada o no formalizada, en promedio 1.500, ¿ok? Entonces, ese indicador yo creo que es más valioso. ¿Por qué? Porque te refleja cómo la economía viene de todas maneras operando y tratando de mejorar para ofrecer mejores condiciones a el talento que es contratado en las empresas, ¿ok? Sería mucho más favorable tomar medidas que promuevan que ese promedio, esa media de 1.500 sea mucho más alta en empresas formales que en informales, ¿ok? Regiones como Huancavelica, ¿no? Tienen un ratio de informalidad del 90-95%, y ahí el sueldo promedio es de 1.700, de 1.800, ¿se entiende? Entonces, más que quizás estar persiguiendo el tema de incrementar el sueldo mínimo, que sí se tiene que hacer con tiempo y con un respaldo técnico y demás, ¿no? Deberían tomarse medidas que impacten en el corto mediano plazo hacia la formalización de las empresas, ¿okay? Hacia que todas las empresas puedan contribuir con sus impuestos, ¿no? Y que sean entes establecidos en el mercado de cara también a la seguridad que le dan a sus clientes, ¿no? Ahora, nos has explicado técnicamente, Jonathan. Ahora, políticamente, no sé si podríamos conversar también. Ahora, el gobierno de Dina Boluarte está mal, está por los suelos, o sea, no tiene respaldo de la población. Para poder congraciarse de pronto, van a aprobar el sueldo mínimo vital, ¿no? Entonces, ¿eso es posible? ¿Tú lo ves así políticamente? Ya conversando, Jonathan, ¿podría aprobarse el incremento del sueldo mínimo vital para buscar ese acercamiento, el ganarse puntos, un gobierno tan desacreditado que lo pueda hacer a través del incremento del salario? Es que otra vez volvemos al tema de qué tan oportuno es, ¿no? O sea, qué coincidencia que se está haciendo justo en el último tramo del año, ¿no? Y cuando estamos, digamos, en el nivel más bajo de aprobación que se le tiene a Dina Boluarte como presidenta en el país, ¿no? Estamos con una aprobación del 3%, si no me equivoco, según una de las últimas encuestas a nivel nacional, ¿no? Y así como el Congreso, ¿no? Y se le criticó bastante al Congreso, tenía la palanca de liberar la AFP una vez al año, ¿no? Que ahora ya la tienen restringida, pero digamos, era la palanca que ellos usaban para mejorar su aprobación de cara a la sociedad. El gobierno de Dina Boluarte está pretendiendo usar aparentemente, ¿no? la palanca del sueldo mínimo, ¿no? Para mejorar un poco sus números. Es una medida, otra vez, como te decía, débil, porque no va a impactar a la gran masa de la población. O sea, la gran masa de la población están en una economía informal, ¿no? Entonces, sin seguros, sin beneficios, sin gratificaciones, sin todas estas ventajas que desde la formalidad sí se obtienen. Ahora, ¿cuál es, digamos, si podemos sopesar, ¿no?, entre los informales y los formales, donde hay un número mayor de trabajadores? En el sector informal. Pero, ¿cuánto es la diferencia en promedio, Jonathan? Mira, 9 de cada 10 empresas nacen informales. O sea, ese es el gran tema del país, ¿no? O sea, ¿por qué el país a veces no entra en crisis y convulsión social como si entra en otras partes del mundo? Es porque la gente, a pesar de todo, tiene maneras para trabajar, ¿no? O sea, el ingenio peruano va justamente de ese lado, del lado de la informalidad, ¿no? Entonces, en términos de millones de personas, ¿no? Solamente estamos atacando a una parte muy pequeña del pastel cuando tomamos medidas hacia el sector formal, ¿no? Y más bien, estamos castigando un poco el tema de el costo y los gastos que los inversionistas y los empresarios tienen que asumir por operar formalmente en un país como el Perú. Entonces, si mañana se aprobara el incremento mínimo vital, o sea, el impacto no va a ser mayor porque va a seguir existiendo el problema
de los trabajadores que están en este sector de la informalidad, ¿no? Que si bien va a poder ayudar de algún modo a los que están en las empresas formales con un incremento del salario mínimo vital, pero que no se está viendo, no se está resolviendo el problema de los que continúan todavía en el sector informal. Sí, mira, yo te lo pongo así. Pongamos una empresa que necesita contar con servicios de seguridad. Ajá. ¿Ok? Entonces, para esta empresa, contrata a un proveedor de seguridad, ¿no? Este proveedor le va a tener que incrementar el costo si se aprueba el sueldo mínimo, porque probablemente a todos sus agentes de seguridad le paga el sueldo mínimo. Ajá. ¿Ok? Entonces, ese costo no lo puede asumir el proveedor, lo va a trasladar al precio. Ese precio va a ser un mayor costo para la empresa que está contratando seguridad para sus distintos puntos de venta. Entonces, esta empresa ahora que contrata a ese proveedor con un mayor costo, ¿cómo hace eso? ¿Va a compensarlo con una menor ganancia con respecto a la inversión que ya ha realizado, o lo va a trasladar al precio, o va a finalmente reducir la calidad de las cosas que viene ofreciendo al mercado? De algún lado, de alguna manera, ¿no?, alguien va a tener que pagar ese incremento. Ese incremento no sale simplemente del aire. Entonces, el impacto sí se va a sentir, sobre todo en el mercado formal. Uh-huh. ¿Y cómo estamos en la región en cuanto al sueldo mínimo vital, ¿no? Si podemos comparar el sueldo mínimo del Perú con Chile, con los países vecinos, ¿no? ¿Qué tan bueno, qué tan alto o qué tan poco se paga a los trabajadores en el país? Creo que estamos en el último informe que vi, ¿no? Ajá. Estábamos dentro del top 5 de los sueldos mínimos a nivel regional, ¿no? El tema no pasa por si estamos a cabeza de lista o estamos en el último lugar, sino creo que el punto va sobre la capacidad de adquisición que se tiene con el sueldo que se recibe. ¿Okay? Y ahí es donde la inflación ayuda, tenerla controlada, ¿no? Que las cosas no se incrementen de precio de un momento a otro sin que el sueldo, la remuneración lo haga, porque ahí sí se genera un descalce y donde simplemente ya pierdo poder de adquisición. Pero sí nos ponemos de acuerdo en que el sueldo mínimo vital actual no alcanza para cubrir la canasta básica familiar. No, sí, eso es correcto. La canasta básica está muy por encima todavía del sueldo mínimo. Sí. Ajá, correcto. Muy bien, Jonathan. Muy amable de tu parte para poder atendernos y conversar sobre esta materia. Listo, Jack. Siempre es un gusto poder conversar contigo. Correcto, Jonathan. Un gran abrazo. Que te vaya muy bien. Jonathan Vázquez, economista, con quien hemos hablado sobre el anuncio que hizo el ministro de Trabajo, Promoción y Empleo, Daniel Maurate, sobre el incremento del sueldo mínimo vital, ¿no? Y que dice que se va a dar antes de que acabe este 2024, ¿no? Ahora, políticamente, de pronto, ahora los economistas lo discuten técnicamente, ¿no? Si eso es posible o no, y se toma en cuenta distintos factores.